El mensaje que empezamos el miércoles fue los escogidos de Dios. Empezamos a hablar, aquellos que estuvieron el miércoles aquí, recuerdan, hablamos de ser escogidos de Dios, los escogidos de Dios. Y esta es una verdad revelada del Señor que nos conecta a una verdad presente para este tiempo, de que todo aquello que es guardado por Dios, aquello que Dios selecciona, tiene su agrado, pero también tiene su aprobación. Y no se pierde. Tiene su agrado, tiene su aprobación, pero tampoco se pierde. Implica que no andamos caminando en la calle con miedo. Implica que no tenemos que echarnos la sangre de Cristo todos los días encima, porque la tenemos dentro y nos está lavando continuamente. Entonces nuestra vida, nuestra familia, todo lo que está alrededor nuestro está guardado por ese favor, porque somos escogidos. Entonces la palabra escogido, recuerden, le voy a reiterar para aquellos que no estuvieron, puedan reconectarse a la segunda parte de este mensaje. Es la palabra Bahur. Bahur significa elegido, electo. Significa también instrumento escogido. ¿Qué significa? Elegido, electo. Pero también significa instrumento escogido. Esta es la misma palabra. No sé si ustedes recuerdan cuando Pablo cae. Decimos comúnmente que lo tumbaron del caballo. Cuando Pablo cae, el Señor llama a Ananías y le da instrucciones acerca de Pablo. Y le dice, ve donde este hombre, porque este hombre es Bahur. ¿Está entendiendo? Este hombre es Bahur, es instrumento escogido. Y esta misma palabra Bahur es la misma palabra que se utilizaba en aquellos tiempos con el alfarero. El alfarero tenía vasijas exclusivas, vasijas especiales. Entonces, cuando alguien iba donde el alfarero, esa persona que sabía que el alfarero tenía ciertas vasijas especiales, entonces le decía al alfarero, yo quiero la vasija escogida. ¿Estamos aquí? La vasija escogida era la vasija que estaba en una esquina en la oscuridad guardada y tenía el nombre, el sello del alfarero. Esa era una vasija que no andaba comúnmente, ni se vendía, ni se exhibía comúnmente. Pero aquellos que conocían cuál era la naturaleza del alfarero, sabían que ese alfarero tenía una vasija exclusiva en ese lugar, para cuando alguien fuera y le preguntase, él dársela, vendérsela. Entonces, Bahur es la misma palabra que usa Dios, que usa el Señor, que usa la palabra cuando Pablo es lanzado al suelo, a tierra, cuando cae a tierra por parte del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo era un ¿qué? Un Bahur. Diga conmigo, yo soy un Bahur. Yo soy un instrumento escogido. Dios me guardó. Entonces, en Isaías, por favor, 42, verso 1. Con esto terminamos la reconexión. Dice Isaías 42:1, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi Bahur, mi escogido, en quien mi alma tiene, ¿qué? Contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Esto es una proclamación profética mesiánica. Habla con relación al Mesías que habría de venir. 700 años antes, ya el Señor, a través de Isaías, considerado como uno de los profetas mayores, ya Dios empieza a hablarle al pueblo y a decirle al pueblo lo que se aproximaba. Y se aproximaba que un rey de justicia, un escogido. Y Isaías está hablando, está proclamando, está profetizando de parte de Dios de que su escogido, el Cristo, habría de venir y sobre él iba a tener contentamiento. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Dónde vemos esta profecía cumplirse? Cuando Jesús va a ser bautizado por Juan en el Jordán, ¿qué pasó? Los cielos
Y una voz dijo, aleluya, este es mi hijo escogido, amado, en quien yo tengo aleluya, complacencia. La palabra se cumple. 700 años después, la palabra de Dios se cumple y los cielos se abren. Y esa voz que estuvo oculta durante cientos de años ahora vuelve a aparecer hablando al Hijo. Este es mi Hijo amado, a quien yo he escogido. Porque la palabra Bahur tiene doble connotación. Tiene una connotación de aquello que es llamado, escogido por Dios para agrado. Dios se siente complacido con eso que ha escogido, pero a la vez también aquello que escogió no se perderá. ¿Él me entendió? Todo aquello que Dios escoge. Entonces, si Dios te escogió, no hay hechicería, no hay brujería, aunque te tiren un paquetico en la esquina, cáscaras. Ustedes saben, no sé, yo no sé de eso, pero he escuchado. El pastor era brujo, no soy brujo, no, he escuchado. Te lanzan algo, no hay problema. ¿Por qué? Porque eres escogido. Y como eres escogido de Dios, ¿estás qué? Estás guardado. Amén. Diga conmigo, lo de Dios no se pierde, solo está guardado. Démosle un aplauso al Señor. Lo de Dios no se pierde, solamente está guardado. Ahora si vamos a la segunda parte de este mensaje, vámonos a 1 de Samuel, capítulo 16, verso 1. Lo de Dios no se pierde, pero voy a repetir, solo está guardado. Amén. Tus hijos no están perdidos, están guardados. Amén. Tu familia no está perdida, está guardada. Amén. 1 de Samuel 16, desde el verso 1 hasta el verso 13. Amén. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. ¿A quién se va a ungir? Al que Jehová dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su escogido. Ahí. Y Jehová respondió a Samuel: no mires. Ojalá eso lo podamos entender. No mires su parecer, ni lo grande de su estatura. Este era un Ken. ¿No te recuerdan a Ken? Ken, el de la Barbie, el fuerte, rubio. Ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová
Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Ya van dos. Hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él. Ay, Dios mío. Porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate. Yo estoy encendiendo. Aleluya. Levántate, úngelo, porque ese es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a entrar aquí ahora. Quien fue llamado, o mejor dicho, quien fue pedido por el pueblo, ¿quién fue? Fue Saúl. Saúl significa pedido. El pueblo quería tener un rey como los demás reyes de las naciones. No era la intención de Dios que un rey lo gobernase. No era la intención original de Dios. La intención original de Dios era Él mismo pastorear, cuidar, gobernar y reinar sobre el pueblo de Israel. Pero ellos querían ¿un qué? Un rey. Y Dios les dijo: bueno, no hay problema, vamos a darte un rey. Saúl, como les decía, significa pedido, no significa escogido. Ay, Dios mío. Hay gente que son pedidas, pero no son escogidas. Hay gente que surgen de necesidades ministeriales, pero hay gente que surgen por voluntad y escogencia de Dios para un propósito eterno en la tierra. Eso es así. Saúl no cumplió con lo que Dios había demandado de él. En pocas palabras, no honró a Dios, ni honró el llamado, ni el llamamiento. Pero como fue pedido, Saúl fue ungido con una redoma. ¿Qué era una redoma? Era una vasija construida por el hombre, hecha por el hombre. Era lo que conocemos hoy como un poste. Un poste, ¿verdad? De plástico, hecho por el hombre. Había intervención de mano cuando se unge a Saúl. Pero cuando se unge a David, dice la Biblia que Dios le dijo a Samuel: busca el ¿qué? El cuerno, porque el cuerno tiene la naturaleza divina, no tiene intervención humana. Llénalo de aceite y aleluya, vacíale el aceite, porque Él te había escogido. Qué pesar fue para Dios haber tenido que aceptar y ver en sí mismo todo lo que había pasado con Saúl. Saúl nunca se conectó a Dios. Saúl nunca entendió el llamado. Saúl nunca entendió el propósito. Saúl disfrutó del manto, pero no entendía la naturaleza del manto. Cuando Dios nos unge y nos llama como ministro, no es para disfrutar del manto, sino para honrarlo con el manto. Los mantos son, la unción es
para honrar, adorar, glorificar a Dios en todas las áreas que Él nos llame. Eso es ser ungido por Dios. Ser ungido. Y dice la Biblia que estando frente a Isaí, esta conversación entre Samuel y Isaí, empieza a llamar. Y al primero que llama, vamos a verlo aquí. Ustedes van a ver, porque esto también tiene una connotación espiritual muy poderosa. Y al primero que llama de los hermanos es a Eliab. Eliab significa Dios es Padre. ¿Qué significa Eliab? Dios es Padre. Ahora, ¿hay algún problema aquí? No, no hay ningún problema. ¿Es un nombre espiritual, sí o no? Sí. Ahora, ¿lo escogió Dios? No se confundan. El hecho de que algo parezca espiritual o tenga el nombre de Dios no significa que haya sido escogido por Dios. No todo lo que menciona Dios, no todo lo que habla de Dios significa que tiene el agrado, que tiene la aprobación y que tiene la unción de Dios. No significa. Dile a que está a tu lado, no te equivoques. Al segundo que llama es Abinadab. Significa Dios es generoso o padre de la nobleza. ¿Cuántas personas hay en las iglesias que son nobles, que son gente buena, gente que no matan ni una hormiga, para no decir lo otro, para que alguna hermana no? Gente que tú le mencionas con carácter. Son nobles, son gente buena, que no le hacen mal ni a Dios ni al diablo, a nadie. Pero no implica que son escogidos por Dios. Cuando hablamos de una escogencia de Dios, cuando hablamos de tomar la asignación ministerial por Dios, implicará que esto no tiene que ver que yo sea bueno, no tiene que ver que yo sea noble, no tiene que ver que yo sea una persona muy agradada dentro del pueblo. No, es que el que te llama se llama Dios, y el Dios que te llama es el Dios que te posiciona porque te escoge. Y aquí yo voy a abrir un paréntesis. ¿Cuántos ministerios, iglesias, casas de fe han fracasado porque han puesto ellos a personas nobles, porque son buenas, a ejercer posiciones de liderazgo? ¿Estamos aquí? No, fulanito, no, eso es bueno. Venga, hermano, usted es una persona noble, usted es íntegra. Ese es, así mismo decimos, ese es. Pero usted no ha orado. Así es. No le ha preguntado a Dios si ese es. Pero como es noble, vamos a ponerlo. Hace falta esto, vamos a poner a fulanita, a fulanito, que es noble, que es bueno. Pero Dios no lo eligió. Dios no lo separó para eso. Él es noble, Él es bueno. Bendícelo, abrázalo, ámalo. Pero Dios no lo llamó, y por cuanto Dios no lo llamó, no le asigne posiciones ministeriales. ¿Por qué? Porque va a fracasar. Silencio en la sala. El tercero es Sama. Sama significa horror o pérdida. ¿Qué significa Sama? Horror o pérdida. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl se perdió. Saúl se perdió. ¿Por qué Saúl murió? Porque Saúl en realidad no fue escogido. Todo aquello que Dios no escoge
termina perdiéndose. Que yo dije, todo aquello que Dios no escoge termina perdiéndose. Pastor, estoy soltero, estoy soltera. Vi a alguien que es muy inteligente, es muy capaz, tiene un buen salario y trabaja en una de las mejores empresas de Santiago. Ese es pastor. Cuando tú le preguntas, ¿y dónde se congrega? Lo único que le hace falta es ser cristiano, lo único, pastor, pero tiene todas las cualidades. Si usted me deja, yo lo convierto y también lo bautizo. Y se lo traigo aquí libre. Pero hay un problema. Porque lo estás eligiendo, ¿qué? Tú. Pero no lo está eligiendo Dios. Este es de este lado. Ahora, vámonos de este lado de la iglesia. Este fue el lado, ¿verdad? El que no conocía. Ahora vámonos de este lado. El cristiano. Habla en lengua, profetiza. Habla en lengua y hasta lo que no es lengua, pero habla. Canta bonito. Predica. Ese es. Pastor, y tiene unción, tumba a la gente. Y si ellos no se caen, Él lo empuja como quiera, ¿entiende? Él lo hace. Él lo ayuda a caer. Ese tiene que ser. Señor, te voy a poner una señal. La primera que entre con un vestido verde, esa será. Ustedes han escuchado esta señal. Ustedes están riendo, pero todo eso lo hemos visto. Yo lo viví. De gente que se casaron con personas porque pusieron una señal que la que entrara con el cosa verde, esa era. Pero la que entró con el asunto verde le llevaba 15 años. Entonces le dijo Jehová, eso no fue lo que tú me dijiste. Pues estás equivocado. Shama significa horror, significa pérdida. Saúl fue pedido por los hombres, y todo lo que tú pides que no sea Dios que lo elija, terminará perdiéndose en tu vida. Ay Dios mío, no sé si usted está aquí en esta mañana. Todo lo que tú pidas que no sea Dios que lo elija, termina perdiéndose en tu vida. Por eso Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Ya yo lo deseché. Dios desecha todo aquello que no viene de Él. Por más que llores, por más que ores, por más que le pida a Dios, ya Dios lo desechó. Te dijo que no lo quieres. Por Dios, transiciona. Transiciona. Dios no lo quiere, ya Dios lo desechó. Lo que Dios elige es guardado. Dios lo guarda. Y lo vamos a ver ahora por la palabra. ¿Para qué lo guarda? ¿Y por qué lo guarda? Dios no guarda algo para que se dañe en la nevera. ¿Cuántos de nosotros a veces compramos algo? Principalmente cuando se va al supermercado, dice, no, esto es para si un día, mira, un día de esto yo voy a hacer aquello. Y la fecha de vencimiento tiene un año ahí guardado. Nunca hiciste nada, ni lo destapaste, ni inventaste nada. Pero te atacan muchísimo para que le compren en el supermercado. Después que compra el producto, muchas veces se daña en nuestros almacenes dentro de la casa. ¿Por qué? Porque no guardamos con conciencia. Pero Dios guarda con conciencia. Ay, Dios mío, Dios guarda con conciencia. Dios sabe lo que va a hacer con nosotros. Desde el momento que nos llamó, nos guardó y nos eligió. Pero ¿sabe para qué? Lo hizo. Dios no estaba en el aire pensando qué iba a hacer, qué yo haré. No. Cuando Dios elige, Dios guarda y pone propósito en aquello que Dios guarda. ¿Estamos aquí? Amén. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro, el cuarto elegido es
David. Después de todo este horror, el cuarto elegido, que no fue el cuarto en número, porque pasaron 7. David fue en número el número 8, pero en nombre mencionado fue el 4. ¿Me entendió? En nombre mencionado fue el 4, pero el número fue el número 8. El número 8 es un complemento. Luego del 7, que es la perfección, el 8 es lo que llena todo, lo que cuadra todo. El 7 es perfecto, pero el 8 es algo que es perfecto en todo, como que llena todo en todo. Entonces, luego que pasan los 7, y este es, y este no es, y este es, y este no es, entonces ahora aparece David, y la palabra David significa amado y significa escogido. Significa amado. Somos muy amados porque somos escogidos. Somos escogidos. Yo dije, somos escogidos por Dios. Por eso cuando Samuel vio a este muchacho, le mencionaron a este muchacho. Samuel no lo había visto, pero dijo, por el Espíritu lo dijo, mande a buscar a ese muchacho, porque ese es el escogido de Dios. Y hasta que ese no llegue, nadie se va a sentar a la mesa. Hasta que no llegue tu tiempo. Ay, Dios mío, recibe esto en el Espíritu. Hasta que no llegue el tiempo, tu tiempo, nadie se va a sentar en el asiento que Dios ha designado para ti. Aleluya, nadie va a ocupar el puesto que Dios ha designado para ti. Diga conmigo, porque es mío, es mío. El llamado es mío. Dios me escogió a mí, no a otro, a mí. Y conmigo va a cumplir el propósito. Es conmigo. ¿Qué implica esto? Que yo no tengo que temer por el hermano. Que si Dios lo está usando y no lo está usando, no. Si me va a quitar el puesto, si no. Aquí las cosas no operan así. Porque cuando Dios te elige, créeme que Él va a provocar que tú vayas a ese lugar. Cuando Dios te elige, Él va a propósito el cual Él te asignó. Dios lo va a hacer. Dios lo va a provocar. Algo Él va a hacer. Que tú vas a caer en el lugar exacto, preciso, donde Él te quiere. Entonces, ahora sí, vámonos a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mírenlo aquí. Mas vosotros somos linaje real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para guardarlo y punto que nadie lo conozca. Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas. Ay, Dios mío. ¿A dónde estábamos? En las tinieblas. Si usted era un alcohólico, estaba en las tinieblas. Si era un adúltero, estaba en las tinieblas. En pocas palabras, aquí lo que implica es que aquí no había uno más malo que otro. ¿Usted me entendió? Aquí no hay uno más malo que otro. Todos estábamos de igual modo en tinieblas. Amén. Todos. Amén. Pero ¿qué implica esto? Aquí dice que somos pueblo ¿qué? Escogido. Y la palabra escogido aquí Pedro la expone de una manera tal que le está haciendo ver a sus receptores lo siguiente. Si ustedes estaban antes en las tinieblas, y de las tinieblas Dios los escogió y los llevó a su luz admirable, entonces en el proceso de transición ustedes fueron guardados. Diga conmigo, guardados. ¿Para qué? Para que ustedes anuncien.
Aleluya. Las virtudes, en pocas palabras, somos sacados de las tinieblas, llevados a la luz, guardados por Dios, elegidos por Dios para que representemos a Dios. Ay, Dios mío, qué honra poder representar a Dios. Dios nos saca de lo más oscuro y nos lleva a su luz. ¿Para qué? Para que lo representemos. Y la palabra linaje aquí está hablando de una descendencia. Y aquí vuelvo a David. Y aquí vuelvo ahora a Saúl. La descendencia de Saúl, si ustedes la pueden estudiar, usted se va a dar cuenta que no se menciona a Saúl, más cuando Mefiboset, su nieto, fue mandado a buscar para misericordia. ¿Recuerdan la historia? Amén, amén. Pero solamente se menciona para eso. Así es. Pero cuando usted menciona a David, ay Dios mío, usted se va de nuevo a la estación de Cristo en la tierra ya, y usted va a escuchar a quién, al pueblo o a los israelitas diciendo: Jesús, hijo De David. ¿qué estamos mencionando? Diga conmigo, el linaje. Todo lo que viene de Dios, todo linaje de Dios, no se perderá, sino que vivirá y mostrará el propósito que Dios tiene en la tierra, pase lo que pase. David era esa descendencia, era ese linaje del cual iba a salir ¿quién? El Mesías, Cristo. Cristo, por eso le decían hijo de David. ¿Por qué? Porque descendía del linaje de ¿quién? De David. Y por cuanto Cristo iba a surgir de David, David no se perdió. ¿Estamos aquí? ¿Usted me está siguiendo? Por cuanto iba a salir de ese linaje, Jesús de David, David no se perdió. Así es. Pero ahora viene lo bueno. ¿De dónde usted y yo? ¿De qué linaje venimos? De Cristo. Aleluya. Por cuanto nosotros estábamos guardados desde qué? Desde antes de la fundación del mundo en Cristo, entonces Cristo no se podía perder. Ay, Dios mío, no pecó, no hizo lo incorrecto. Por eso cuando desciende a la parte más baja de la tierra, dice la Biblia que el mismo infierno no lo podría retener. ¿Por qué? Porque estábamos ¿qué? Guardados en Él. Había un linaje santo, escogido, aleluya, que iba a mostrar, ay Dios, iba a mostrar que la vida de Dios, las maravillas de Dios, su gloria iba a ser manifestada a través de este linaje. Usted y yo no somos cualquier cosa. Mira que está a tu lado, no te veas como cualquier cosa. Es un linaje escogido de Dios. Dios te vio antes de la fundación del mundo. Ya Dios te tenía en mente. Y por cuanto David no se perdió, entonces surge Cristo. Y por cuanto Cristo no se perdió, ¿cuántos están aquí? Tampoco nosotros nos vamos a perder. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Tampoco nosotros nos vamos a perder. Efesios 1, verso 3 al 7. De ahora en adelante, cuando usted se vea y piense en usted va a sentir menos temor de lo que le pueda pasar. ¿Usted me está entendiendo? Ya no hay por qué temer. Porque el Dios que me llamó es el mismo Dios que me escogió. Y todo lo que Dios escoge es guardado. Y yo dije, todo lo que Dios escoge es guardado. Amén, amén. Efesios 1,
verso 3 al 7. Bendito, esto es Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Esto implica que al que Dios escoge ya está bendecido en todas las áreas. ¿Por qué entonces usted anda corriendo tanto tras la bendición? Si la bendición está en usted, camina con usted, se mueve con usted, está en usted. Usted es bendito de Dios, es escogido, es guardado por Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, ¿usted ha leído esto? ¿Cuánto lo ha leído? Pero usted lo ha analizado. ¿Lo ha analizado? A veces leemos la Biblia, ay, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. No una película de Hollywood, no. Es que nos escogió antes de que el mundo fuese formado. Ya usted y yo estábamos en la mente de Dios. Si a usted esto no le impresiona, perdónenme, pero estamos entonces muertos. Que Dios haya pensado en mí antes de la fundación del mundo. Dios mío, Él estaba pensando que en este día, en esta hora, yo iba a estar aquí con un pastor muy hermoso predicando. Ego abajo, ¿verdad? Bonito, pero no así. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha. ¿Para qué fuimos escogidos? Para ser como santos, 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 apartados, guardados, separados para Él y sin mancha delante de Él. Y el verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, puro. ¿Tiene Dios impureza? No. Pero cuando le dice a usted que es puro, es que Dios se detuvo en su santidad, en su majestad, y asimismo purificó lo que pensaba, porque lo aprobaba. ¿Y nos qué? Nos adoptó como hijos e hijas de Dios. Con esto ya termino. Días atrás pude ver la emoción de alguien que no podía tener hijos. Se puso de acuerdo con su esposo para adoptar un niño. La señora era una señora ya de una edad ya madura, ya difícil que pudiera en lo natural, ¿verdad? Amén. Tener hijos en lo natural, porque Dios es Dios y si lo hizo con Sara, lo puede hacer con quien Él quiere. Amén. Porque Él es Dios y no lo hubo de sus milagros. Ahora en lo natural no podía. Amén. Y mientras yo observaba como ella cargaba a esta niña que habían decidido adoptar con tanta pasión, era como si hubiese salido de ella. ¿Me entiendes? Como si hubiese salido de ella con esta pasión, y miraba a esa niña con ese amor y no salió de ella, pero en su corazón, dentro de sí, ya la había parido. Aunque Dios no nos parió directamente porque nos adoptó, pero al principio, dice Pablo, antes del año, ya estábamos guardados. ¿Dónde? En la eternidad. Ay, Dios mío, esto no se puede explicar,
Pero tú y yo estábamos en la eternidad. Mi nombre estaba allí, tu nombre estaba allí, tú y yo estábamos en la eternidad. Dios pensó en nosotros. Wow. Escogidos por Dios para manifestar, para representar, para cumplir. Ya no lo podemos ver como cualquier cosa. Tú y yo somos los escogidos de Dios. Este mundo, este sistema, puede pasar lo que pase, pero créanme que su comida está segura. Ay, Dios mío, su comida está segura. Pueden venir las enfermedades que vengan, pero plaga no tocará nuestra morada. Aleluya, porque la morada de los escogidos de Dios, la herencia de la aleluya, del linaje de los hijos de Dios será bendita. Bendita. Gloria a Dios. Eso de estarse quejando y con tanto miedo al futuro, deje que el futuro llegue y que pase lo que tenga que pasar. Pero hoy yo sé que yo estaba en la eternidad y que ahora estoy aquí y soy un escogido para anunciar las virtudes, para representar. Y cuando dice anunciar virtudes, estamos aquí para decirle al mundo que hay un Dios que es bueno. Aleluya, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que puede hacer las cosas que el mundo no puede hacer, que hay un Dios que puede cambiar el destino de verdad por el destino de la vida. Estamos aquí porque Dios nos escogió.